Buenos días a todos. Vamos a comenzar con los teóricos de articulaciones del miembro inferior. Recuerden que para articulaciones es importantísimo tener en claro la parte general que vimos en el primer teórico. La parte general de articulaciones es fundamental porque cuando ustedes lean articulaciones de cualquier libro, del Rouvier, del Testudo, de cualquiera, van a ver que está por ahí 3 carillas describiendo la inserción de la cápsula articular, describiendo algunos ligamentos, describiendo la sinovial, y la verdad que a esos detalles nosotros no le vamos a dar tanta bolilla, pero sí tienen que saber muy bien lo que es la sinovial, dónde se inserta la cápsula, lo que es un rodete, un meñisco, el tipo de articulación, eso es algo fundamental. Así que por eso siempre comenzamos las clases de articulaciones recordándoles que esos conceptos los tienen que tener clarísimos. Bueno, en el miembro inferior tenemos varias articulaciones, no son todas importantes, por ahí las articulaciones del pie no les vamos a exigir más que el tipo de cada una de las articulaciones, pero sí nos vamos a detener con las articulaciones que tienen más importancia, como por ejemplo esta que vamos a empezar ahora, que es la cadera. La cadera es una articulación importantísima en medicina porque tiene mucha patología. La cadera tiene luxaciones congénitas sobre todo, pero también hay del adulto, generalmente asociadas a algún traumatismo. Hay fracturas de cadera, artrosis de cadera. Es una articulación que realmente tiene muchísima patología y seguramente ustedes hagan la especialidad que hagan, se van a encontrar alguna vez con algún paciente con una fractura de cadera o con una artrosis de cadera. Entonces, esta articulación realmente es muy importante. ¿Se acuerdan ustedes de las superficies articulares? Vamos a repasar un poquito el hueso coxal, que tenía un borde superior, que era la cresta ilíaca, que iba de la espina ilíaca anterosuperior a la espina ilíaca posterior-superior. Un borde anterior, donde teníamos la espina ilíaca anterosuperior, que era un accidente óseo importantísimo. La escotadura ignominada, la espina ilíaca anteroinferior, la escotadura del psoas, la eminencia iliopectínea, la espina del pubis, la superficie pectínea, el ángulo del pubis, la rama isquiopubiana, el agujero isquiopubiano, la tuberosidad isquiática, ¿sí? ¿Se acuerdan todo esto? La espina ciática. Y esta escotadurita, que acá se las hice más exagerada, era la escotadura ciática menor. Y esta era la escotadura ciática mayor. ¿Sí? Este hueso lo estoy viendo de su cara externa. ¿Sí? Dijimos que tenía un borde superior, que era la cresta ilíaca, un borde anterior que estaba lleno de todos esos accidentes, pero que el más importante era este. Un borde inferior, que era la rama isquiopubiana, y un borde posterior, que era este. Si yo este hueso lo veo de su cara externa, ¿qué voy a encontrar acá? La fosa ilíaca externa, donde se insertan los músculos glúteos, y lo más importante que tienen que tener en cuenta hoy es la cavidad cotiloidea. ¿Sí? La cavidad cotiloidea es una cavidad cóncava en forma de segmentos de esfera, que no es una superficie totalmente articular. Habíamos dicho en el teórico que tenía esto, un sector no articular, que es el trasfondo, ¿sí? Y esta media luna que se forma acá es la parte articular, ¿sí? Eso es lo que está revestido de cartílago articular. El trasfondo no. ¿Y qué otra cosa había acá? Un rodete, un fibrocartílago que mejora la concordancia de las superficies articulares. ¿Qué diferencia tenía un rodete con un meñisco? El rodete estaba pegado a una de las dos superficies articulares, a esta. El meñisco no, el meñisco estaba adherido solamente a la cápsula articular. Bueno, esto es un coxal visto de su cara externa. Y vamos a hacer ahora un fémur visto desde su cara anterior.
¿Sí? ¿Qué tenemos que ver acá? Vamos a concentrarnos en la epífisis superior, ¿no? Acá teníamos el cuello anatómico, la cabeza. En la cabeza había una fosita, que era la fosita del ligamento redondo. Y después tenemos el trocánter mayor y el trocánter menor, donde se insertaban un montón de músculos. Y vamos a mencionar una línea que une el trocánter mayor y el trocánter menor, que es la línea intertrocanteriana anterior. ¿Sí? Esto se va a articular con esto. Bueno, vamos a ver cómo sería esto. Vamos a hacer ahora los dos huesos articulados de frente. ¿Sí? Esto sería más o menos lo que yo veo si veo de frente estos dos huesos. Obviamente no lo voy a ver así, acá lo hago como si estuviese cortado. ¿Sí? Esto es la cavidad cotiloidea y esto es la cabeza del fémur. ¿Sí? Esas son las superficies articulares que están revestidas de cartílago articular. ¿Qué tenemos que hacer acá? El rodete. El rodete tiene forma de prisma triangular. Si hacemos esto en detalle, veríamos que sería así la cavidad y el rodete tiene esta forma. Tiene en sección forma de prisma triangular, con una cara articular, una cara adherente y otra cara periférica donde se inserta la cápsula. Y lo mismo acá, cara periférica donde se inserta la cápsula, cara adherente, que es la que está unida al hueso, y cara articular, que es la que participa de la superficie articular, que es la que permite una mayor superficie, mejora la concordancia de las superficies articulares ampliando la superficie de la cavidad cotiloidea, o acetábulo como se llama ahora. Bien. Entonces, habíamos hablado de superficies articulares, de rodete, sigue la cápsula. Fíjense que todo esto es para cualquier articulación. Hacemos una mención especial de alguna cosa, pero las articulaciones de este tipo son todas más o menos iguales, tienen más o menos lo mismo. Algunos ligamentos uno tiene que recordar, como acá, otros no, pero siempre en una cápsula, en una articulación vamos a tener una cápsula, vamos a tener ligamentos, vamos a tener superficie articulares revestida por cartílago hialino. Eso no va a variar nunca. Por eso la parte de generalidades de articulaciones hay que tenerla clarísima. ¿Dónde se inserta la cápsula articular? Una pregunta que les dije que tenían que aprender a generalizar. Siempre la cápsula articular se inserta a escasos milímetros de las superficies articulares. Acá no. Esta es una de las 2 o 3 excepciones que hay. La cápsula se inserta bastante lejos. Se inserta acá en la línea intertrocanteriana anterior. Y atrás también, siguiendo una línea compleja, pero bastante lejos de las superficies articulares. Y vamos a ver que eso tiene su importancia. Ustedes piensen que la cabeza articular del fémur es esto. Esto es la superficie articular. Todo esto es el cuello. Acá se lo hice un poquito más exagerado, ¿no? Bien, la cápsula articular entonces tenía forma de manguito, son todas fibras así que cubren todo el cuello del fémur.
¿sí? Fíjense que acá se insertan bastante más lejos de las superficies articulares, ¿sí? Y la cápsula articular, con esa forma de manguito, tenía algunos espesamientos capsulares. ¿Qué eran los espesamientos capsulares? Los ligamentos. ¿Sí? Los ligamentos eran espesamientos capsulares, y también mencionamos casos especiales de ligamentos que no eran espesamientos capsulares, como vamos a ver uno acá. Si ustedes se acuerdan, este hueso, el coxal, era un hueso, pero que en realidad no era un hueso, eran tres huesos que se fusionan durante la ontogenia. ¿Cuáles eran esos tres huesos? El ilion, el isquion y el pubis. Y cada uno de esos tres huesos tiene un ligamento que lo va a unir al fémur, que se van a llamar iliofemoral, pubiofemoral, isquiofemoral, ¿sí? Bueno, hay un ligamento que tiene forma triangular que va de toda la línea intertrocanteriana anterior acá, a la parte inferior de la espina ilíaca anteroinferior. ¿Se acuerdan que acá teníamos espina ilíaca anterosuperior, que era la más importante, espina ilíaca anteroinferior, donde se insertaba el recto anterior, el tendón directo del recto anterior del cuádriceps, eminencia iliopectínea, espina del pubis, superficie pectínea, ¿sí? Podríamos hacer acá, que no lo hice, el agujero isquiopubiano. Bien, este ligamento con forma triangular, que tiene nombre propio, el ligamento de Bertin, que no es importante que lo recuerden, es el ligamento iliofemoral, une el ilion al fémur. Y si quieren, pueden acordarse que tiene dos haces de refuerzo, que son el de arriba y el de abajo. Se llaman ilio pretrocanteriano e ilio pretrocantiniano. El otro ligamento de esta articulación, que constituye otro espesamiento capsular, es el ligamento pubiofemoral, que une el pubis al fémur, ¿sí? Y el ligamento pubiofemoral va de la parte inferior de la eminencia iliopectínea hasta el extremo inferior de la línea intertrocanteriana anterior, ¿sí? Antes nos decían que esto formaba una verdadera Z o N, depende cómo se lo mire, ¿sí? Y los ligamentos eran iliopretrocanteriano, iliopretrocantiniano y pubiofemoral. Estos son los ligamentos que voy a ver si veo la articulación desde adelante. Esto está visto desde adelante. Es una articulación vista desde adelante. ¿De qué lado sería eso? Sería del lado derecho, ¿sí? Vista desde adelante. Esto es superior, esto es inferior, esto es externo, esto es interno. No se los dije, pero ya a esta altura se tienen que ubicar. Si yo esto lo veo por atrás, voy a ver otro ligamento, que es el ligamento isquiofemoral. El ligamento isquiofemoral es así. Lo hacemos con línea de puntos porque es posterior, ¿no? El ligamento isquiofemoral nace del isquion. Si quieren, acá, ¿se acuerdan que entre la ceja cotiloidea por abajo y la tuberosidad isquiática había como un canalcito, que era un canal que estaba abajo de la cavidad cotiloidea, se llamaba canal subcotiloideo, no el supracotiloideo por donde pasaba el tendón reflejo del recto anterior, el canal subcotiloideo. De ahí nace este ligamento isquiofemoral, corre oblicuamente hacia arriba y hacia afuera, como que abraza el cuello del fémur por detrás y termina en la cara interna del trocánter mayor, cerca de la fosita digital. ¿Se acuerdan esa fosita que la vimos en el trabajo práctico, donde se insertaba el obturador externo? Bien.
Esos son los 3 ligamentos que constituyen los espesamientos capsulares. La cápsula está formada por estos 3 ligamentos y también tiene algunas fibras circulares, ¿sí?, que corren en este sentido. Esto, la verdad que no es tan importante que lo recuerden. Cuando cursen ortopedia van a ver que a esto no le van a dar mucha bola. Pero hay algo quizá más importante que esto que tienen que recordar, que en los libros de anatomía está muy bien, pero uno a veces lo pasa como algo sin importancia, y que son las fibras retinaculares. Si uno se pone a ver esto con detalle, veríamos esto. Habíamos dicho que las fibras que forman la cápsula vienen desde el borde de la cavidad cotiloidea y el rodete hasta la línea intertrocanteriana anterior, ¿no? O sea que hacen esto. Bueno, algunas fibras no hacen eso. Antes de llegar acá vuelven. ¿Sí? Imagínense que yo hiciera un corte así de esta articulación. ¿Sí? Entonces yo veo acá el cuello y la cabeza, acá la cavidad cotiloidea, algunas fibras hacen esto y otras hacen esto. Y cuando hacen esto, levantan un plieguecito de la sinovial. Estos se llaman retináculos, o también lo van a leer como frenula capsulae, frenula capsule. Así está en muchos libros de anatomía. Y son importantes porque por ahí corren vasos sanguíneos que irrigan la cabeza del fémur. Cuando cursen traumatología, van a ver que cuando ocurre una fractura de cadera, sobre todo si es una fractura acá, una fractura bien medial, este pedacito de hueso queda sin irrigación. Entonces, una de las complicaciones que va a tener eso puede ser una necrosis del hueso, ¿sí? Una necrosis ósea vascular se llama. Esta irrigación de la cabeza del fémur es importantísima. No es necesario ni se lo vamos a tomar acá en anatomía, pero sépanlo, después lo van a ver en detalle en traumatología. Cuando les hablen de los vasos retinaculares, son pequeñas arteritas que corren por esos plieguecitos sinoviales. Y además de eso, yo les había dicho que hay un ligamento que es el ligamento redondo, que ese ligamento está totalmente adentro de la articulación, no es un espesamiento capsular. ¿Y de dónde a dónde iba? De la fosita del ligamento redondo al trasfondo. Esto hace. Por ese ligamento redondo también pasa una arteria que contribuye a la irrigación de la cabeza del fémur. Bien, estos son todos los ligamentos de la articulación. Esta articulación tiene un montón de ligamentos y detalles y de cositas que acá no se las vamos a exigir. Esto es lo mínimo que tienen que saber de la anatomía de esta articulación. Tienen que saber también que rodeando la articulación, como cualquier otra articulación de este tipo, hay bolsas serosas que también pueden tener sus problemas, ¿no? Las bolsas serosas que eran sitios donde en cada lugar que pasaba un tendón alrededor de una articulación, como vimos en la articulación del hombro, hay algo que facilita el deslizamiento, que eran las bolsas serosas. Y por supuesto,
tienen que saber los movimientos de una articulación como esta, que eso ya en realidad lo tendrían que saber, porque ustedes saben que esta es una enartrosis y saben que si es una enartrosis va a ser todos los movimientos posibles. ¿Cuáles son los movimientos de esta articulación? Flexión, extensión, separación o aproximación con respecto al eje del cuerpo, o sea, separación es lo mismo que abducción y aproximación es lo mismo que aducción, y la rotación y la suma de todo eso que es la circunducción. Eso es algo que depende del tipo de articulación. Lo mismo vimos en la articulación escápulo-humeral. Por eso ustedes cuando ya vean una enartrosis ya tienen que acordarse de todos los movimientos que hace, ¿no? Bueno, dejamos la articulación de la cadera y vamos a pasar a la articulación de la rodilla. Así que borramos esto. ¿Cuáles son las superficies articulares en la articulación de la rodilla? Bueno, hoy habíamos hecho la epífisis superior del fémur, ahora vamos a hacer la epífisis inferior del fémur. Si yo el fémur lo veo de adelante, ¿qué voy a ver? Esto. Voy a ver acá la tróclea femoral. Y si yo el fémur lo doy vuelta, voy a ver esto. Voy a ver los dos cóndilos separados de la tróclea por un canal cóndilo-troclear. Estos dos cóndilos adelante se fusionan y forman la tróclea con dos vertientes y una garganta en el medio, un canal. Y estos dos cóndilos son articulares. Y en el medio está el espacio o fosa intercondilia donde estaban los ligamentos cruzados. Si lo doy vuelta al fémur, acá voy a ver las caras posterior-interna, posterior-externa y la línea áspera que acá se bifurcaba en dos, limitando el triángulo popliteo, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en el práctico de huesos. ¿Y qué teníamos abajo? La tibia. Vista de adelante sería así, ¿sí? La tuberosidad anterior de la tibia, y acá nos vamos a detener un poquito más, ¿sí? Si yo veo la cara superior de la epífisis superior de la tibia, es así, ¿sí? Esto es anterior, por eso hacemos la tuberosidad anterior de la tibia, que sería esta, y esto es posterior, ¿sí? Acá teníamos dos superficies articulares que eran las cavidades glenoideas, que había una diferencia, yo se las mostré. La interna es más larga, más angosta, esas cosas mucho más útil que ustedes la vean en el hueso que tratar de recordarlo de memoria, ¿sí? Porque tampoco se los vamos a preguntar, no es una cosa fundamental que los recuerden ahora, pero cuando uno lo ve en el hueso entra mucho mejor que si yo se los hago acá, ¿sí? Las cavidades glenoideas estaban separadas por este espacio, donde teníamos la espina de la tibia en el medio, que era una espina como bífida formada por como dos espinitas, y adelante otras dos superficies que no son articulares, que son la superficie preespinal y retroespinal, donde se insertan los ligamentos cruzados. ¿Qué más tenemos acá? Podemos hacer el peroné, que es un hueso que cuando uno habla de la articulación de la rodilla lo tiene que mencionar también, porque algunos ligamentos, como vamos a ver, se insertan en la epífisis superior del peroné. ¿Y qué otra cosa nos está faltando acá?
la rótula. Habíamos hablado de un hueso sesamoideo que estaba acá adelante, que tenía una cara anterior que estaba llena de estrías que corresponden al tendón del cuádriceps, que es el tendón que lo envuelve. Un hueso sesamoideo era un hueso que estaba en el espesor de un tendón, habíamos dicho, ¿no? Bien. Y si yo doy vuelta a la rótula, en la cara posterior, ¿qué había? Había una parte superior articular que tenía dos superficies que formaban un ángulo diedro saliente, así, que se metían en el fondo del canal que forman las dos vertientes de la tróclea femoral, ¿sí? Y una parte inferior que no era articular, que corresponde al ligamento adiposo de la rodilla, que esto lo vamos a ver bien en los trabajos prácticos. Y tenemos que hablar también de los meniscos. ¿Qué era un menisco? Era un fibrocartílago que restablece la concordancia de las superficies articulares, pero que a diferencia del rodete no está fijo a ninguna de las dos superficies articulares. No está fijo ni al fémur ni a la tibia. Está fijo solamente a la periferia de la cápsula. Y los meniscos son dos estructuras que tienen forma también de cuña, así, y que están fijos a la periferia de la cápsula, así. Si yo los meniscos los veo acá, voy a ver que tienen esta forma, como de media luna, ¿sí? Uno más cerrado que el otro, el externo más cerrado, ¿sí? Están unidos por ligamentitos a la epífisis superior de la tibia. Un ligamento adelante, que es el ligamento transverso, une las extremidades anteriores de los meniscos. Y en cada menisco vamos a reconocer una cara superior, una cara inferior, ambas articulares. Una se va a articular con el fémur y la otra se va a articular con la tibia. Una cara periférica, que es esta, pegada a la cápsula, y un borde interno, cóncavo, cortante, y dos extremidades, una anterior, una posterior. Así serían los meniscos. Fíjense que acá podemos ver las tres caras: la cara superior, la cara inferior y la cara externa. Bueno, hemos repasado las superficies articulares. Vamos a meternos con esta articulación, que es una articulación del tipo troclear. Y cuando ustedes le dicen que es una articulación del tipo troclear, ahí se les tiene que ir a la mente todo lo que saben de las articulaciones trocleares, que eran articulaciones que hacen movimiento de flexo-extensión, superficies articulares en forma de polea, eso siempre. Bueno, vamos a redibujar de nuevo lo que habíamos hecho. Imagínense que esto lo estamos viendo de adelante, entonces si lo estamos viendo de adelante, ¿qué lado sería? Yo tengo el peroné acá, tendría que ser necesariamente el lado izquierdo, ¿no? Bien. Podríamos hacer acá los meniscos. Y acá adelante estaría la rótula, ¿sí? Bueno, esta articulación tiene muchísimos ligamentos, y no son todos de la misma importancia. Por eso acá vamos a hacer hincapié en los ligamentos más importantes.
A nadie le van a preguntar, a ver, describa el ligamento popliteo arqueado de la articulación de la rodilla, porque hay una cantidad de ligamentos importantísimos acá que no son importantes para ustedes. Hay gente que se dedica exclusivamente a rodilla, entonces esto lo conoce a la perfección. Lo que le vamos a pedir acá es lo básico de lo básico. Mínimo esto que les estoy contando ahora. Bueno, los ligamentos de la rodilla los vamos a agrupar en ligamentos anteriores, posteriores, internos y externos. Los internos y externos son los ligamentos laterales. Ustedes ya saben que los ligamentos laterales son muy fuertes en todas las articulaciones que hacen estos movimientos de flexo-extensión. Por ejemplo, las articulaciones del dedo, por ejemplo, la articulación del codo. Esas articulaciones, que también son trocleares, tienen ligamentos laterales muy fuertes. Y acá tenemos como espesamientos de la cápsula un ligamento lateral interno, ¿sí? Que lo vamos a ver muy bien en los preparados. Es un ligamento que tiene forma de cinta, forma aplanada, es un espesamiento capsular, ¿sí? Todo esto está rodeado por la cápsula articular, y la cápsula articular interiormente está tapizada por la sinovial. Eso no se olviden. Por eso todos esos conceptos generales de articulación hay que tenerlo en la cabeza cuando uno estudia esto. Si hacen así van a ver que es muy poco lo que tienen que estudiar. Este es el ligamento lateral interno. Hay una cantidad de información que no se la vamos a pedir. Por ejemplo, algunas fibras van directamente de acá a acá, otras van de la tibia a la cara periférica del menisco, otras van del fémur a la cara periférica del menisco. Unos detalles que no se los vamos a exigir. Ese es el ligamento lateral interno. Hay otro ligamento que este es extracapsular, o sea que la cápsula viene por acá y este está por fuera de la cápsula, que es el ligamento lateral externo. El ligamento lateral externo, cuando lo veamos en los preparados, vamos a ver que este tiene forma de cinta, este tiene forma de cordón. Si uno lo corta en la sección es prácticamente circular, es como un cordoncito, esto es como una cintita. Se puede ver, se puede tocar, se reconocen con mucha facilidad. Este es el ligamento lateral externo y va de la cabeza del peroné a la tuberosidad externa del fémur. ¿Se acuerdan de que acá afuera estaba la tuberosidad externa y la tuberosidad interna del fémur? Y ahí se insertaban los ligamentos lateral interno y lateral externo y un montón de cosas más. Acá se insertaba también del lado interno el aproximador mayor, ¿sí? Acá se insertaba el músculo popliteo. Y también se insertaba el gemelo interno y el gemelo externo, ¿sí? Esas eran las tres cosas que se insertaban en la tuberosidad interna y externa. Y no es necesario que sepan en qué parte de la tuberosidad, porque algunas de estas estructuras dejan fositas, rugosidades especiales. Con eso es suficiente. Bueno, entonces hablamos del ligamento lateral interno y ligamento lateral externo, que son ligamentos importantísimos, que dan una estabilidad lateral de la rodilla y que cuando se lesionan causan grandes problemas. Vamos a hablar ahora de los ligamentos anteriores de la rodilla. Los ligamentos anteriores son varios y están en distintos planos. Nosotros no le vamos a exigir mucho más de lo que yo les voy a contar acá, no le vamos a exigir nada más de lo que yo les voy a contar acá, porque estos ligamentos son unos cuantos, no son todos importantes y es muy difícil estudiarlos. Ustedes lo que tienen que saber es que en los ligamentos anteriores, que están dispuestos en distintos planos, algunos son espesamientos capsulares. Espesamientos capsulares son las aletas de la rótula, que son unos ligamentos triangulares aplanados, también como una cintita, porque son espesamientos de la cápsula, que van de los bordes laterales de la rótula, ahí está la base, al fémur,
ahí donde se inserta la cápsula, ahí estaría el vértice del triangulito, ¿sí? Otros menos importantes todavía son los meniscos rotulianos, que unen la rótula al menisco como espesamientos capsulares. Después hay un plano tendinoso, que no son otra cosa que los tendones que pasan por acá. Habíamos dicho que la rótula era un hueso sesamoideo, ¿sí? ¿Qué es eso? Es un hueso que está en el espesor de un tendón. Acá tenemos el tendón del cuádriceps formado por 3 músculos, ¿sí? Vamos a hacerlos en rojo. El crural, el vasto interno, el vasto externo y por delante el recto anterior. Esos 3 músculos se insertan acá, las fibras tendinosas rodean la rótula por adelante, por atrás no, porque por atrás está la parte articular. Y sale de abajo un tendón, que es el tendón rotuliano, que se va a insertar en la tuberosidad anterior de la tibia. Ese tendón es un tendón importantísimo, porque en ese tendón se toma el reflejo patelar. ¿Vieron? Cuando con un martillo de reflejos uno toma el reflejo y la pierna se extiende. Ese es el tendón que se está percutiendo con el martillo. Y además, estos músculos dan algunas expansiones aponeuróticas. Van a leer las expansiones de los bastos. Son fibras aponeuróticas que refuerzan la cara anterior de la articulación. Y a su vez hay un tercer plano que está acá, que es el plano aponeurótico, que es toda la aponeurosis del fémur, que se continúa con la aponeurosis de la pierna, que acá está fuertemente adherida a la cara anterior de la articulación para reforzarla, ¿sí? Esos serían los ligamentos anteriores, se los repito. Los espesamientos capsulares, donde tienen que recordar las aletas de la rótula. El plano tendinoso, donde están todo lo que tenga que ver con los tendones del cuádriceps y el tendón rotuliano, y el plano aponeurótico, que son las aponeurosis del muslo, que se continúa con la aponeurosis de la pierna y que acá está fuertemente adherida a la cápsula articular. Y se acabó los ligamentos anteriores. Pasamos a los ligamentos posteriores. Así que borramos esto. Y vamos a hacer lo mismo visto de atrás. Espina de la tibia, espacio intercondilio. De la superficie preespinal, o sea, de lo que hay adelante de la espina de la tibia, sale el ligamento cruzado anterior. ¿Y a dónde va? Al cóndilo externo. Y de la superficie retroespinal, o sea, de la parte que está atrás de la espina de la tibia, acuérdense que esas son porciones no articulares, ¿no? Sale el cruzado posterior. Siempre una forma de recordarlo es con la regla AEPI. El ligamento cruzado anterior va al cóndilo externo y el posterior al cóndilo interno. Estos son los ligamentos más importantes del grupo posterior de la articulación de la rodilla. Hay unos cuantos ligamentos más, el ligamento menisco-femoral y otros que la verdad no me acuerdo. Pero estos son los más importantes, los que le vamos a preguntar en los exámenes. Esto lo van a ver muchísimo. Fíjense que a veces sale hasta en el diario que a algún jugador de fútbol se le lesionó el ligamento cruzado anterior o posterior. Son ligamentos que se lesionan con mucha frecuencia y causan grandes incapacidades. Por detrás de esto, más superficialmente, hay otros ligamentos
que si ustedes lo ven, eso se ve en los trabajos prácticos, toda la cápsula articular que hay acá, ¿sí?, tiene como dos engrosamientos que se llaman los casquetes condilios. Ahí hay unas cuantas cosas que son haces de refuerzo, como el ligamento popliteo arqueado, que va del peroné a la tibia y da unos haces de refuerzo que se pierden y contribuyen a formar esa zona más espesa de la cápsula articular, que son los casquetes condilios, y el ligamento popliteo oblicuo. Cuando el músculo semimembranoso se inserta acá, da tres tendones. El tendón directo, que viene acá, el tendón reflejo, que también se inserta en la tibia, pero corre primero por un canal que yo les mostré en el trabajo práctico en la epífisis superior de la tibia, y otro tendón que se llama ligamento popliteo oblicuo, que hace esto y se pierde en el casquete externo. Esos ligamentos popliteo oblicuo y popliteo arqueado son ligamentos posteriores de la articulación de la rodilla y ya se los pueden ir olvidando. Se los menciono porque a veces se ven en los prácticos, ¿sí? Los ayudantes a veces se los muestran, véanlos, pero no es algo que tenga mucha importancia. Acá en la rodilla los ligamentos que hay que tener clarísimos son los ligamentos laterales y los ligamentos cruzados, y también saber reconocer los meniscos. Y fundamental, el tipo de articulación. Esas son las cosas que le vamos a preguntar en rodilla. ¿Qué movimientos hace la rodilla? Bueno, ustedes ya saben que es una articulación troclear. Una troclear, ¿qué va a hacer? Flexo-extensión, ¿sí? Bueno, dejamos la rodilla y pasamos a las articulaciones de la pierna. En la pierna teníamos la tibia, y el peroné. La tibia y el peroné están unidas por dos articulaciones. Esta de acá abajo es una anfiartrosis, esta de acá arriba es una artrodia. Y eso es todo lo que tienen que saber de estas articulaciones. Nada más. Y también, ¿qué había acá? Del mismo modo que entre el cúbito y el radio ahí había una membrana interósea, acá también hay una membrana interósea. Esto es un poco distinto porque esa membrana interósea en el peroné, ¿dónde se insertaba? ¿Se acuerdan? Había una crestita en esta cara del peroné, en la cara anterointerna, que era la cresta interósea, que eso me sirve para saber de qué lado es el peroné. Si yo hago un corte acá de la pierna, ¿sí?, ¿qué vamos a ver? La tibia, el peroné con su cresta interósea. Y esa membrana interósea iba del borde de la tibia a la cresta interósea del peroné. Y ya que estamos, podemos mencionar que la aponeurosis de la pierna hace esto. Si ustedes se tocan en su propia pierna, van a ver que la cara anterointerna de la tibia está subcutánea. Ahí tocan la piel y abajo está el hueso cubierto por el periósteo, ¿sí? Y si nos metemos un poco más en esto, vamos a ver que acá y acá tenemos dos tabiques aponeuróticos que me delimitan tres compartimentos donde están ubicados los músculos de la pierna, que ya pueden ir aprendiendo que son el grupo anterior, el grupo posterior y el grupo externo.
estos compartimentos a veces son importantes porque hay enfermedades, hay síndromes compartimentales, cuando estos compartimentos que son aponeurosis que no son muy extensibles, que digamos, son en los trabajos prácticos cuando las toquen van a ver que las aponeurosis son estructuras muy rígidas. A veces la compresión dentro de esos espacios genera problemas que se llaman síndromes compartimentales. Bien, de estas articulaciones, lo único que tienen que saber es el tipo de articulación y nada más. Pasamos a la articulación entre la pierna y el pie, o articulación tibio-peroneo-astragalina, o articulación tibio-tarsal, o talo-crural, como se llama ahora, porque talo es el nombre del astrágalo en la nomenclatura anatómica nueva. Lo van a ver 99% de las veces como astrágalo. Bien. Esta articulación es una articulación del tipo de las trocleares. Por lo tanto, ya ustedes le dicen trocleares, una polea, eso tiene que estar clarísimo, ¿sí? ¿Cuáles son las superficies articulares? En la tibia habíamos visto que tenía una epífisis inferior, que tenía forma cúbica, el maléolo interno. En la cara inferior de esa epífisis, si uno mira con detalle, hay una crestita antero-posterior, no se ve tan así, pero está. Por fuera tenemos el peroné, que acá estaba unido por una articulación que ya dijimos que era una anfiartrosis, y esto se llama la mortaja tibio-peronea. Esto se va a articular acá con la polea astragalina. ¿Sí? Esta articulación es una articulación del tipo troclear. Entonces, cuando yo les digo que es una articulación troclear, ustedes ya saben que superficies articulares en forma de polea, que principalmente hace movimiento de flexoextensión, que los principales ligamentos van a ser los laterales, todo eso. En esta articulación hay ligamentos anteriores y posteriores, que no son muy importantes, son laxos, son la cápsula articular simplemente, y ligamentos laterales de refuerzo, que son los más importantes. Hay 3 ligamentos laterales externos y 2 internos. Yo esto se los voy a mencionar, sepan que están, pero no es algo difícilmente lo tengan que describir. O sea, sí, acuérdense que hay ligamentos laterales muy importantes. Si yo hago esto visto desde adentro, desde su cara interna, vamos a ver la tibia con el maléolo tibial, ¿sí? Vamos a ver el astrágalo. Acuérdense que el astrágalo tenía un cuerpo, un cuello y una cabeza, y el cuello recibe este reborde anterior de la epífisis inferior de la tibia en los movimientos de flexión del pie. Y acá abajo esto, ¿con qué se articulaba? Con el astrágalo. ¿Sí? Podemos hacer acá el escafoides, el cuboides, las 3 cuñas. Los ligamentos laterales internos son 2. Uno profundo, que va del maléolo interno al astrágalo, y uno superficial, que está mucho más extendido, que es el ligamento deltoideo. Deltoideo porque tiene forma de delta, así que irradia para todos lados. Y viene superficial con respecto a este, al astrágalo, al calcáneo, al cuboides. ¿Sí? Este es el ligamento deltoideo, que es el que más van a ver en los trabajos prácticos como ligamento lateral interno.
Y con respecto a los laterales externos, acá veríamos, ¿no?, el peroné, la tibia, ¿sí?, acá tendríamos el astrágalo, acá el calcáneo, acá el escafoides, el cuboides, las cuñas. Hay 3 ligamentos laterales externos. Uno anterior que hace esto, uno posterior que hace esto y uno medio que hace esto, que son el peroneo astragalino anterior y posterior y el peroneo calcáneo. ¿Sí? Esto no es tan importante que sepan describir cada uno de los ligamentos, a dónde va cada uno. Esto no se lo vamos a preguntar. Y con la mayoría de los ligamentos del pie tampoco. Lo que sí tienen que saber perfectamente es el tipo de articulación que es cada una, ¿sí? Bien, aprovechando este esquemita que ya hicimos, vamos a hablar un poco de la articulación entre el astrágalo y el calcáneo, ¿sí? Esta articulación entre el astrágalo y el calcáneo es una articulación que es doble. Hay una superficie articular acá, ovoidea, ¿sí?, con forma de segmento de cilindro, entonces ya saben que es una trocoide, y una superficie anterior acá, más plana, que esta en realidad es como una artrodia, pero ustedes la van a leer como que es parte de la articulación con el escafoides, el astrágalo y el calcáneo, ¿sí?, una superficie articular plana. Y en el medio hay un espacio donde habíamos metido el estilete, lo vimos muy bien en el pie óseo, en el práctico de huesos, que es el seno del tarso. Ahí hay ligamentos que forman los ligamentos del seno del tarso, ¿sí? Esta articulación astrágalo-calcánea son estas dos. Y después tenemos que considerar las articulaciones del tarso. En el tarso hay una articulación muy importante que es la articulación entre los huesos de la primera fila y los huesos de la segunda fila, y que es la articulación de Chopard. No le damos tanta importancia hoy en día a los nombres propios, pero esto es uno que lo van a ver. Estas son dos articulaciones, ¿sí? Acuérdense que acá solamente les vamos a preguntar el tipo de articulación. No se pongan a estudiar todos estos ligamentos porque es un infierno de ligamentos esto y no se lo van a acordar. Esta articulación entre la cabeza del astrágalo y el escafoides es una articulación cuyas superficies tienen forma de segmento de esfera. Entonces va a ser una articulación de qué tipo? En artrosis. Esta, lo vimos también en el práctico, son superficies articulares cóncavas en un sentido y convexas en el otro. La articulación calcáneo-cuboidea. Esta es uno de los ejemplos de articulación de encaje recíproco. Entonces, primera y segunda fila del tarso es una en artrosis y una encaje recíproco. Vamos a ver la de los huesos de la segunda fila del tarso entre sí. Así que borramos esto y vamos a dibujar un pie visto desde arriba, ¿sí? Entonces vamos a hacer el astrágalo, ¿sí?, el calcáneo. El astrágalo se articulaba por adelante con el escafoides, habíamos dicho que era una articulación del tipo de la senartrosis, y el calcáneo con el cuboides, que era de encaje recíproco. Y por delante del escafoides teníamos las tres cuñas. Todas estas articulaciones intercuneales
cuneo-escafoideas y entre el cuboides y la tercera cuña eran todas artrodias. Y nada más que eso. Y el resto es igual, exactamente igual que en la mano. Acá tenemos los metatarsianos, donde tenemos una articulación tarso-metatarsiano que son todas artrodias, y articulaciones metatarsofalángicas que son en artrosis o también se pueden considerar condilias según los autores. En las articulaciones interfalángicas, acuérdense que son también trocleares con fuertes ligamentos laterales, son mucho más chiquititas que en la mano, pero básicamente todo esto es más o menos igual. Una cosa, este es un pie del lado izquierdo visto desde arriba, ¿sí? Este lado es el lado interno y este lado es el lado externo, ¿sí? Es un pie izquierdo visto desde arriba. Las cuñas, acuérdense que se cuentan al igual que los metacarpianos, primera, segunda y tercera cuña. Eso no se los había señalado. Bueno, en resumen, en el pie hay articulaciones que son muy importantes, como la articulación entre el astrágalo y el calcáneo, que dijimos que tiene dos partes, una anterior, una posterior, separadas por el seno del tarso. La articulación entre la primera y la segunda fila del tarso, que es la articulación de Chopard, que es una en artrosis, una en encaje recíproco. Todas las articulaciones de la segunda fila del tarso son artrodias. Las intercuneales, las cuneo-escafoideas, que son estas tres articulaciones, son estas. El escafoides tenía en su cara anterior tres facetas, que lo habíamos visto en el práctico de huesos, donde se articulaba cada una de las cuñas. La articulación cuneo-cuboidea también es una artrodia, y la escafocuboidea también es una artrodia. Y estas articulaciones, que también tienen nombre propio, que es la articulación de Lisfranc, ¿sí? Ya les dije que los nombres propios mucha bolilla no les damos, pero lo van a ver en los libros seguramente como articulación de Lisfranc, que es la articulación tarso-metatarsiana. Y son todas artrodias, al igual que las articulaciones entre las bases de los metatarsianos. Ahí hay unas carillas planas, son también artrodias. Bueno, siempre tengan presente que en articulaciones es muy importante la parte general, porque uno acá no se detiene a hablar de todo lo que hablamos en el primer teórico. Todas las articulaciones tienen superficies articulares, cartílago articular, cápsula, ligamentos, sinovial. La sinovial tapiza toda la cápsula por dentro y lo que tapiza todo lo que esté adentro de la cavidad articular que no es el cartílago. Por lo tanto, si ven el ligamento redondo, el ligamento cruzado también tiene su sinovial. Así que con esto terminamos el teórico de articulaciones de miembro inferior y comenzamos la semana que viene con los teóricos de músculos de miembro inferior. Bueno, que tengan buen día. Adiós.